Bienvenidos a este espacio Secodap Live, un lugar en el que podemos hacer foco en la niñez, en la adolescencia, sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela y en este momento en particular sobre lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. Ucrania y Rusia entran en un conflicto armado y nosotros en Secodap nos preguntamos si esto tiene consecuencias en la niñez y adolescencia, tanto las víctimas del conflicto ucraniano-ruso como en Latinoamérica y específicamente en Venezuela. Por eso, conmigo hoy está María Paula Martínez, directora de Save the Children Colombia, que nos va a poder dar esta perspectiva sobre las consecuencias, impacto, afectación de un conflicto armado en la niñez y la adolescencia. Por supuesto, entendiendo que esta población forma parte de una ciudadanía y de una sociedad que a medida que se va desarrollando, va teniendo incidencia en el futuro de un país. Les presento a María Paula. María Paula es desde 2016 la directora de Save the Children en Colombia. Ella es abogada, cuenta con una amplia experiencia profesional en distintas organizaciones internacionales, como por ejemplo la Cruz Roja, y actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Save the Children Colombia. María Paula, además, tiene más de 15 años de experiencia profesional al servicio de las víctimas del conflicto armado en Colombia y de la protección de los derechos de los niños y niñas. María Paula, bienvenida a este espacio que abre Secodap para trabajar el foco de los niños en la agenda pública. Bueno, muy buenas tardes desde Colombia. Estoy muy feliz de estar acá invitada. Un saludo para el equipo de Secodap, las autoridades en Venezuela, el público y sociedad civil, los garantes de los derechos de los niños y niñas, tanto en Venezuela como en Colombia. Para nosotros es un placer tenerte acá. Ya Secodap ha trabajado en conjunto con Save the Children Colombia en algunas ocasiones, y en esta oportunidad pues nos parece un enlace fabuloso porque el conflicto armado entre las fronteras pues no tenemos sino años en este conflicto. Pues en Venezuela casi no se habla de él, pero vamos a empezar con la actualidad. Ucrania y Rusia, desde el 24 de febrero hay un conflicto bélico entre estas naciones, y queríamos pues saber desde la experiencia de alguien en protección de la infancia, ¿cuál es el análisis que se le puede dar a este conflicto? Efectivamente, Vanessa, 7.5 millones de niños y niñas están en riesgo en este momento en Rusia de una falta de acceso, como pasa con todos los conflictos armados, a servicios básicos y haber realizado sus derechos. Tienen falta de acceso al agua potable, suministros de salud e higiene, apoyo psicosocial, no tienen alimentos y están sufriendo de las bajas temperaturas que en momento pues está ocurriendo tanto en Ucrania como en sus países vecinos. Se calcula que más del 40% de las personas que han huido de Ucrania son niños, niñas y adolescentes que han ido y huido a los países fronterizos. Como tú mencionabas al principio, más de 1 millón de niños se enfrentan en este momento a condiciones extremas. Y si hemos visto las noticias en las últimas semanas, en los últimos días, lo que hemos visto son explosiones en la capital de Kiev y en otras ciudades importantes como Yarkov, y eso hace que los niños y niñas salgan corriendo y huyendo, normalmente con mujeres o adultos mayores. ¿Por qué? Porque los hombres se quedan a luchar, se quedan apoyando este conflicto internacional. ¿Y dónde se refugian? En sótanos, refugios antibombas, sienten miedo, temor de lo que vendrá. Yo creo que es importante quizás puntualizar un poco sobre qué es un conflicto armado versus una conflictividad social interna en un país. Creo que eso es importante, que nosotros tengamos ese panorama abierto, porque incluso el conflicto armado está normado y tiene como unos parámetros, ¿no? Y cuéntanos un poco si existen algunas características específicas que nosotros como ciudadanos podamos tener a la mano y entender, ok, ahorita sí estamos frente a esta situación. Correcto, frente a Rusia podríamos calificar como un conflicto internacional, dado que tenemos un país como Rusia que invade y empieza a bombardear a otro con
un ánimo de utilizar el uso de la fuerza para resolver las diferencias. Cuando el uso de la fuerza está presente, las normas del derecho internacional humanitario se imponen y como tal, los principios del derecho internacional humanitario deben respetarse. Los más importantes, el principio de distinción, distinguir entre quién es población civil y quién no lo es, y cuáles son los bienes de la población civil y cuáles son los de las partes en conflicto. En este caso, bienes, las partes en conflicto normalmente es donde tú tienes la artillería, donde son catalogados como blancos, en donde las fuerzas militares operan y pueden enfrentarse. Bienes de la población civil podrían ser los colegios, las iglesias, los hospitales, que ahora estamos viendo cómo no se respeta ese principio en este conflicto internacional. Y luego lo que tienes como otro al alter ego, digamos, este tipo de conflictos internacionales son los conflictos armados de carácter interno. Colombia ha vivido un conflicto armado interno desde más de 60 años. ¿Y por qué decimos que el conflicto armado es de carácter interno y entra dentro de la normatividad del artículo 3 común a los convenios de Ginebra? Bien, pues porque hay partes en conflicto que se enfrentan entre sí, porque tienes mandos en esas partes en conflicto que han ganado control territorial y social de las poblaciones a las cuales se enfrentan. Y lo que seguramente vamos a discutir hoy son los efectos humanitarios que tanto en un conflicto internacional como en un conflicto armado interno se genera para los niños y niñas y sus familias. Maravilloso que hayas hecho esa última precisión, porque tengo especial interés en conocer estas normas internacionales que protegen los derechos de los ciudadanos. Quería saber si hay algo específico que protege los derechos de la niñez en estos momentos tan complicados, en estos contextos tan complicados y violentos. Pues las normas del derecho internacional humanitario también aplican un principio de protección, y esa protección es frente a la población civil y no usar a la población civil como blanco de guerra. Esas normas se alinean, ¿no? Y van en concordancia con también la Convención de los Derechos del Niño, que dice que en todo momento vamos a actuar en interés superior del niño, es decir, no poniéndolo en riesgo y por el contrario, tomando como decisiones y posiciones que lo protejan. Cuando ya está en un conflicto, en lo que menos se piensa son en los niños y niñas abandonados, los niños y niñas que huyen de sus casas, los niños y niñas desplazados o migrantes. En esa medida, por eso estamos nosotros, las comunidades humanitarias que nos venimos preparando, profesionalizando y llevando lo mejor para estos momentos de crisis. Por eso la sociedad alrededor del mundo, ante el temor y ante el querer hacer algo, lo que debe hacer es confiar en este momento en que se resuelva pacíficamente las controversias, es decir, en el caso del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, se cesen las actividades para que en el caso del conflicto armado de Colombia pase exactamente lo mismo. Pero mientras eso pasa, los efectos y consecuencias humanitarias en los niños y niñas se siguen dando, vemos niños y niñas desplazados, niños y niñas que ven cómo alguno de sus familiares muere, contaminación por armas, minas antipersonal que quedan alrededor del camino o artefactos explosivos sin detonar, que pueden detonar efectivamente en cualquier momento y ante la curiosidad de un niño, pues puede generar heridos o muertes. Tenemos ataques a la misión médica y eso genera nuevas consecuencias nefastas para la población civil, entre ellas nuestros niños y niñas, porque se quedan sin acceso a medicinas y atención médica. Entre otras, niños que desaparecen, niños que se quedan solos. Así es. Sí, hay una que me interesa muchísimo y es el tema de la movilidad humana. Y por supuesto estos conflictos generan muchísima migración forzada, mucha movilidad humana y en ese contexto pues los riesgos para los niños son mucho mayor. Y justo estás conversando sobre cómo los niños se ven afectados aquí. Y hay algo que las personas que trabajan con la doctrina de protección integral sabemos, que es que estos conflictos o estas situaciones afectan de forma diferenciada a la niñez. Pero me gustaría que pudieras hablarnos un poco sobre eso. ¿Por qué se dice que afecta de forma diferenciada? Porque muchas personas dirán, pero es que, bueno, en una guerra todo el mundo está afectado. ¿Por qué a la niñez le afecta de forma diferente?
Bueno, lo primero es porque todos tenemos el compromiso de prevenir cualquier tipo de violencia contra la niñez. Un conflicto de todo tipo o una crisis humanitaria lo que genera es que los niños y niñas se queden sin esa protección de los adultos y tengan que tomar decisiones que los hace perder esa niñez. Vemos cómo en todos los conflictos y crisis y niños sin movilidad tenemos muchos niños que se van solos, caminan solos, huyen solos, se esconden solos, se desplazan solos. Esto tanto para las dinámicas de conflicto armado como las dinámicas de movilidad humana o migración. Los niños y niñas, tanto acompañados como solos, pueden terminar siendo víctimas de la trata de personas, de la explotación sexual comercial y del maltrato infantil. El castigo físico y humillante en los momentos de crisis aumenta exponencialmente. Ante la angustia de saber qué va a pasar el día de mañana o dentro de unas horas, hace que muchos adultos y padres maltraten a los niños y niñas y abusen de sus derechos. En esa medida, pues en los momentos de crisis, todavía tenemos que reforzar los ojos sobre los niños y niñas y poder protegerlos. Esa es una de las especialidades de Save the Children alrededor del mundo, que es llegar a refugios donde están los niños y las niñas, quedarse con ellos mientras los adultos van a buscar ayuda, ofrecer que su educación no sea interrumpida con actividades de educación en emergencias y prestar el apoyo psicosocial y mental para que logren comprender el momento que están viviendo y puedan sobreponerse a él. Esa pregunta la tenía más adelante, pero no te voy a perder el hilo porque me gustaría saber justo qué, qué hace Save the Children para garantizar derechos en estos contextos. ¿Cómo lo hacen? Porque estoy segura que acá se van a conectar muchas personas a la sociedad civil venezolana y es importante que nosotros sepamos qué hacer, qué podemos garantizar, o es que hay como, bueno, la vida es primordial, entonces solamente hay que garantizar la vida en un conflicto armado, pero es que te escuché, dijiste educación, me llamó muy poderosamente la atención que en un contexto tan bélico y tan violento, la educación necesita ser salvaguardada. Save the Children en Venezuela surgió como surgió Save the Children en Colombia hace muchos años. Nosotros en Colombia llegamos en 1985 cuando hubo una crisis derivada de un desastre natural que fue un volcán que explotó en una de las regiones de Colombia y se llamó el Gran Desastre de Armero. Ahí acudió la comunidad internacional y la comunidad nacional en auxilio de Colombia y llegamos muchas entidades con un corazón internacional. Llegamos con nuestras actividades, como mencionaba, en protección y en educación. Y esas actividades son las que nos permiten privilegiadamente estar con los niños y niñas y evitar muchos de los riesgos que se presentan en estos momentos de crisis. Save the Children en Venezuela llegó a trabajar con grandes socios, entre ellos ECODAP, entre ellos Alimentarte por la Solidaridad, entre ellos Fe y Alegría. Yo sé que hay muchos más que de pronto se me escapan en este momento, pero que ya antes de las crisis, durante las crisis y después de las crisis van a poder ofrecer una sostenibilidad a las apuestas de acompañar básicamente a quien más lo necesita. Nosotros trabajamos bajo unos principios humanitarios, que eso es muy importante para todo el público que oye a SECODAP, tanto en Venezuela como en Colombia, con los cuales trabajamos. Y el principal es la neutralidad. A pesar de usar un color rojo, no tenemos ninguna afiliación política, ni estamos cercanos a ningún grupo armado, ni de un lado de la frontera ni del otro. Nosotros lo único que queremos es trabajar con los niños, son los niños de todos, y llevar estas actividades con otros principios adicionales que son la independencia, la humanidad, la solidaridad y tratar de llevar lo mejor del profesionalismo de cada uno de nosotros en distintas áreas. Ya mencionamos protección, educación en emergencias, también trabajamos en agua y saneamiento, en temas de salud, en temas de favorecer la participación infantil, tener medios de vida para las familias y lograr su estabilización desde un momento de crisis hasta los meses y años que de pronto sigan a ella. Ok. Entiendo un poco más sobre estas necesidades que cubrir en contextos difíciles para los niños. Y ahora tratando de enlazar un poco con la globalización que tiene una guerra sobre los efectos de una guerra
en un hemisferio sobre el otro. Me gustaría pues conversar un poco de diferencias o semejanzas que hay entre el conflicto Ucrania-Rusia con el conflicto venezolano con Colombia. Bueno, yo podría decir que lo primero, la primera diferencia es que pues el conflicto entre Ucrania y Rusia o Rusia y Ucrania es un conflicto internacional. Lo que tenemos en Colombia es un conflicto armado interno que desbordó las fronteras y por eso las fronteras entre Venezuela y Colombia tienen, y no es un secreto para nadie, la presencia de grupos armados que atemorizan a nuestros niños y niñas y sus familias. Han ejercido operaciones militares, lo que ha generado desplazamientos masivos, digamos, hacia Colombia, y las necesidades apremiantes para todos nosotros de volcar los ojos ahí, poder proteger y acompañar a los niños y niñas. ¿Qué similitudes hay entre los dos contextos? Son las similitudes que tanto en los temas de conflicto armado como los de migración, como de crisis derivadas de desastres naturales, existen. Y es que inmediatamente sucede la crisis, el conflicto, o en el caso que acaba de poner, un operativo militar reciente que genera el desplazamiento de miles de personas. Las familias que se desplazan, migran o tratan de buscar refugio y asilo necesitan acceso a servicios básicos, es decir, la gente llega sin nada y por eso todo lo que podamos hacer para brindarles algo está absolutamente bien recibido. Ese algo normalmente es comida, son kits de albergue, carpas o colchonetas, kits de aseo para que la gente pueda tener su higiene y conservar su higiene durante el desplazamiento o la migración. Las ayudas que se pide ya no es como hace muchos años de recopilar panela o libras de chocolate o libras de harina para hacer arepas. Ahorita necesitamos efectivo para que podamos llegar a las comunidades que más lo necesitan con lo que la gente necesita y entregarle ese cash y esas ayudas monetarias de efectivo a las personas para que puedan comprar alimentos, para que ellas dignamente puedan decidir en qué se lo quieren gastar. Necesitamos apoyo y eso es lo que tienen en común las crisis, apoyo psicosocial. Los niños y las niñas y sus familias y nadie está preparado para afrontar las crisis. Durante la crisis tú sientes que todo está perdido y que no hay futuro. Entonces, parte de estas llamadas, estas conversaciones que SECODAP está propiciando entre el público venezolano es brindar esperanza y optimismo y es en donde Save the Children Colombia se une a nuestros colegas de Save the Children Venezuela para apoyar la idea de que es posible. No está en nuestras manos solucionar los conflictos, no está en nuestras manos prevenir las crisis, pero sí está en nuestras manos proteger a los niños. Maravilloso. ¿Y ustedes tienen experiencia reciente en campo en la frontera colombo-venezolana? ¿Nos puedes contar un poco cómo está la situación tanto de las víctimas colombianas como de las víctimas venezolanas? Bueno, en este momento llevamos un tiempo, yo diría que unos meses, de un paro armado que media y cruza y se establece en todos los territorios de frontera. ¿Qué hace este paro armado? Que en varios de los departamentos fronterizos entre Colombia y Venezuela no haya posibilidad para las familias y los niños de cruzar por el río en el caso de Arauca o de cruzar fronteras físicas, como podría ser el caso de norte de Santander. Sin embargo, la frontera por Paraguachón, Guajira, norte de Colombia, sigue abierta y por ahí están llegando muchas de las familias. Los pasos que son informales también están cooptados por los grupos armados, es decir, que es potestad básicamente de quien se encuentre en la frontera de decidir si abre paso o no. En este momento recordamos para todas las personas que migran y migran por pasos informales que uno de los riesgos al llegar a Colombia es que los niños y niñas terminen como veíamos en temas de trabajo infantil. Ese trabajo infantil se relaciona en muchas de las regiones donde estamos en Colombia, aportando a la familia con su sustento, y ese sustento es dado gracias a raspar la hoja de la coca en temas de trata de personas, de explotación sexual comercial, entre otros temas varios. Y un tema de pronto que no se habla en Venezuela, pero que nos llena de tristeza, es cada vez que perdemos un niño colombiano
venezolano, cubano o haitiano, porque los niños cubanos y haitianos siguen entrando por Colombia, por el sur, por Ecuador, en esa frontera para llegar hacia Panamá y llegar a otros países de Centroamérica, son los niños y niñas que terminan en dinámicas de participación directa en las hostilidades, es decir, son niños y niñas que son reclutados y usados en el conflicto. Muchas familias no lo saben en Venezuela y llegan a un país en donde caminan, transitan por lugares que no son seguros para ellos y para sus niños. Entonces, esta es una alarma y alerta para las personas que tienen familia del otro lado, para que pregunten, se informen y sepan bien, pues, cómo estamos y cuál es el contexto de todos los países de América Latina. Fíjate que ahí pareciera que hay una diferencia entre tener una historia de relación con la violencia que generan la guerrilla, el paramilitarismo en Colombia, versus en Venezuela, que quizás no lo hemos vivido tan fuerte como pasa en Colombia. Pareciera que ese desconocimiento o esa falta de, como de vínculo, de dinámicas, de falta de dinámica con un conflicto armado, pues pone un poco más en riesgo por desconocimiento a los venezolanos. ¿Cómo lo ves? Este planteamiento. Pues mira, ¿qué pienso? Lo primero es aprovechar como colombiana y directora colombiana en agradecer a todo el pueblo venezolano de tantos años que recibieron nuestros desplazados colombianos y víctimas del conflicto colombiano. Muchas familias de pronto sí son conscientes porque recibieron o son familias mixtas en donde pues saben lo que ocurre en Colombia, viven esas problemáticas, porque muchas personas durante muchos años salieron huyendo en busca de protección al territorio venezolano. Desde hace 3 años y medio Colombia tiene la posibilidad de devolver esa generosidad del pueblo venezolano y acoger a miles de familias que están llegando para sentarse en este país y otras tantas que siguen caminando o cogiendo transportes variados para ir a diferentes países de América Latina. Nadie se vuelve especialista en el conflicto, pero la necesidad, el hambre, la persecución, la violencia, la falta de acceso a sistemas de salud, a medicinas, teniendo niños enfermos, padres enfermos, las motivaciones son múltiples para que tú salgas corriendo dejándolo todo. Y en ese afán, de pronto no es dado o no les daba a todas las familias el entender bien a dónde llegan. Y ahí el valor de muchas organizaciones como nosotros, que simplemente lo que hacen es contarles los puntos seguros durante el camino, la posibilidad para muchos colegas y profesionales y familias de Venezuela que llevan mucho tiempo en nuestro país para acceder al Estatuto Temporal de Protección, que es un mecanismo por el cual, si tú logras probar una residencia continua en Colombia de mínimo 2 años, tú puedes acceder como cualquier connacional o ciudadano colombiano a los servicios de educación, salud, etcétera. Entonces, el poder estar informado, como en todos los contextos, te da el poder de decisión, el sentirte libre y poder, pues, dignamente establecerte en donde allí consideres que es tu lugar más seguro. Completamente de acuerdo con esta última parte, sobre todo en mi rol de periodista y comunicadora. Ahora me gustaría pues que nos contaras un poco sobre experiencias de incidencia, de trabajo, de protección que ha tenido Save the Children en frontera, que nos pudieras contar y que de allí nosotros pudiésemos sacar ejemplos de qué hacer de este lado. Pues mira, tenemos muchas cosas. Lo primero es todos abrir los ojos como garantes de los derechos de los niños, a los niños y niñas que están solos o no acompañados. A mí me parte el corazón recibir niños y niñas entre los 8 y 13 años de origen venezolano, donde les pregunto, ¿por qué estás solo? ¿Cómo llegaste hasta acá? Y muchos me cuentan su testimonio de cómo su papá o su mamá fueron primero a Colombia o a otros países de América Latina a buscar nuevas oportunidades de vida y no volvieron a saber de ellos. Otros quedaron al cuidado de sus adultos mayores y murieron. Es decir, los niños están solos y sin cuidado. Y ahora, muchos han migrado para también ayudar y aportar económicamente a sus familias. Trabajar en protección significa, en primera instancia, identificar los riesgos para los niños y las niñas.
Los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho a vivir su niñez, no a perder la raíz de un conflicto, una crisis o malas decisiones que tomamos los adultos. En esa medida, una vez establecidos los riesgos, nos dividimos la tarea entre muchas organizaciones de la sociedad civil y agencias del sistema de Naciones Unidas que también están presentes en Venezuela, todo el mundo entendiendo su misión y su contribución al momento que muchas familias están viviendo, en miras a generar esta información sobre a dónde acudir, qué hacer, dónde dormir, dónde conseguir comida, cómo seguir el trayecto, restablecer los lazos familiares de un lado y del otro. Muchas familias, por ejemplo, te cuento, Vanessa, que yo he entrevistado saliendo huyendo de Venezuela o de distintas crisis en Colombia, también yo llevo muchos años trabajando en lo humanitario en Colombia, al huir van sin sus documentos o los pierden o se los roban en el camino. Los temas de identificación son necesarios. Muchas familias no saben que si nacen sus niños en Colombia pueden ir a registrarlos en una notaría y son colombianos. Es decir, Colombia sigue mostrando y devolviendo esa generosidad del pueblo venezolano de muchas maneras. Y ese es un mensaje que me encantaría que toda la audiencia SECODAP se llevara consigo. Sí, el gobierno colombiano está haciendo su mayor esfuerzo. A veces son cortos o se muestran pocos de pronto los esfuerzos, pero ya son muchos porque tiene que compartir lo que hay con toda la población que vive y habita en Colombia. Ok. A ver, una pregunta. Me gustaría, pues, desde tu experiencia, desde lo que has conocido en Colombia, cómo se ha vivido este conflicto armado, a mí me llama poderosamente la atención que en Colombia es directo, conflicto armado en frontera colombo-venezolano. Pero aquí en Venezuela, pues ese término no está mediatizado, mediáticamente posicionado. Y pasa también por una falta de reconocimiento del Estado de este conflicto, de este problema. ¿Qué debe hacer el Estado, bueno, en este caso el Estado venezolano, para evitar más víctimas? Pues identificar que hay riesgos de la presencia de actores estatales y no estatales en frontera. También las fuerzas legales de los estados ocasionan riesgos a los niños y las niñas. Y es con esas fuerzas que nosotros debemos empezar a trabajar para enseñar qué son los derechos de los niños, ver cómo no es difícil, digamos, generar este principio de distinción entre quién participa en las hostilidades y quién no, quién es población civil y quién no. Por supuesto, a través del tiempo y de los años, en todos los contextos que yo conozco de trabajo humanitario, pocas son los conflictos donde tú tienes la gente identificada y con uso del uniforme. Cada vez más la gente que participa directamente en las hostilidades se mezcla entre la población civil. Por eso el seguir difundiendo la posibilidad de respetar los principios humanitarios y de entender justamente que pues finalmente somos un país, Colombia, con ese conflicto armado interno reconocido, con un escalamiento de la violencia en los últimos tiempos muy grande después de la firma de un acuerdo de paz que hicimos hace unos años. Y sería muy ingenuo pensar, sí, que solamente las fronteras físicas detienen el avance de las consecuencias humanitarias del conflicto en la vida de los niños y niñas. ¿Qué hacer desde un Estado si le es dado? Pues lo primero es reconocer que sus órganos de control tienen un rol muy importante para vigilar, ¿no?, el respeto de los derechos humanos y el respeto de los derechos de los niños. Por eso la fuerza que una Defensoría del Pueblo o defensa de los niños debería tener en ambos contextos. La posibilidad de hacer análisis, estudios, investigaciones o un llamado de alerta hacia la protección de los derechos de los niños por parte de estos entes. El ente que se ocupe de la familia de los niños en Venezuela, pues tiene el deber, no importa quién esté al poder, no importa quién ocupe el puesto de gerente o presidente o ministro, digamos, de esa institución, el deber de realizar los derechos de los niños y las niñas. Y organizaciones como Save the Children lo que piden es no desaprovechar y sin juzgar lo que esté pasando a nivel de un contexto político, económico y social en ningún territorio, pero para todo el mundo está claro que
la educación pues no se debe abandonar. Por eso muchos esfuerzos han estado volcados en que los niños y niñas puedan seguir estudiando, en que sus profesores no salgan de los colegios huyendo, en que las estructuras físicas no se caigan, porque el que un niño deje de estudiar y se atrase, yo recibo del lado colombiano niños y niñas que ya llevan menos 2 años por su vida, sí, de caminantes, de migrantes, etcétera, han perdido 2 años de su vida escolar, que para un niño y niña es mucho tiempo. ¿Que es imposible de recuperar? No. Pero primero, ellos no escogieron estar en esa situación. Y lo segundo, pues es que el valor de la educación en América Latina siempre ha sido un valor muy importante. De pronto en otros países con otras creencias se ha privilegiado la educación de los hombres y no tanto de las mujeres. Pero aquí la educación ha pretendido ser en América Latina, Venezuela incluido, universal. Entonces yo diría que las instituciones, tanto de control como defensa de los niños, como un Ministerio de la Educación, tendrían en este momento mucho que decir con las herramientas que tengan para trabajar. Maravilloso. Ahora, justo, bueno, te me adelantaste en otra pregunta que era sobre la real posibilidad de que un niño víctima de un conflicto armado pueda recuperar sus vínculos familiares, escolares, sociales, que le permitan desarrollarse como ciudadano, si era posible. Pero escuchándote, sí, y esa es la apuesta que ustedes están haciendo a partir de la educación, entiendo, ¿no? Lo primero, y se relaciona mucho con una pregunta que me hacen muy a menudo, Vanessa, y es que, ¿cómo hablar con los niños, ¿no? En estas situaciones de crisis y cómo sacar de ellos qué es importante realmente. Es decir, para mí como adulta y como organización la educación sigue siendo primordial, pero ¿cómo oír a los niños para saber si lo que yo estoy pensando como organización o como Estado o como política social tiene sentido? Lo primero es que los que somos papás tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos, dedicar tiempo a hablar sobre qué hacer, ¿no? Cómo ellos visualizan lo que está pasando, cómo lo entienden y cómo nosotros podemos adaptar lo que sabemos y la información que tenemos del contexto a la edad de cada niño. No todos los niños respecto a la edad tienen que saberlo todo, porque muchas veces el todo implica juicios de valor que nosotros los adultos introducimos en la conversación. No todos los niños necesitan saber eso. Sin embargo, es muy importante en todos los casos, los niños víctimas del conflicto, víctimas de una crisis o víctimas de la migración, validar sus sentimientos y no juzgarlos, valorar sus preocupaciones. Y básicamente insistir en el mensaje de que somos los adultos los encargados como de arreglar las cosas, ¿sí? Los niños y niñas no se pueden culpabilizar por lo que está pasando. En esa medida, los niños y niñas no pueden arreglar, pero sí tienen un rol en todas estas crisis. Por ejemplo, frente al ejemplo que poníamos internacional de Rusia, Ucrania o en este momento Venezuela, Colombia, que es algo que nosotros ya hemos venido trabajando de este lado en Colombia, los niños y niñas pueden pensar, reflexionar, dibujar o a través de distintas muestras artísticas, pensar qué significa la paz, los temas de construcción de paz y los temas de plena ciudadanía y realización de los derechos. Podemos escribir cartas a los líderes mundiales, a nuestros presidentes o mandatarios para explicarles cómo estamos entendiendo nosotros el producto de sus decisiones. Y eso es, pienso, una herramienta de fundamental importancia. O ayudar si está en nuestras manos. No todos los niños y niñas que viven en el territorio venezolano tienen necesidades tan grandes como los que están llegando a Colombia en estos momentos. Es decir, que habrá familias en Venezuela todavía que tengan la posibilidad de ayudar a otros de una manera privilegiada. En las crisis también hay gente privilegiada. Y los niños y niñas de esas familias, y si nos están oyendo, tienen la posibilidad de compartir sus privilegios con otros que no lo tienen. Colombia es una sociedad totalmente jerarquizada y todavía donde las distancias sociales entre unos y otros son más grandes. Entonces también en Colombia tenemos la posibilidad de compartir, los que tenemos un trabajo, los que tenemos comida, los que tenemos gallinas en el jardín y nos ponen huevos y otra familia que está enfrente y no tiene, el que tiene una vaca o una cabra cerca y da leche
y veo a otra familia que no tiene. Todo eso lo podemos hacer y en eso los niños y las niñas tienen un rol fundamental. Save the Children siempre ha hecho un llamado a las partes en conflicto para que cesen, como yo te contaba, las hostilidades. Y si no cesan las hostilidades, la manera que tú te encuentres con un niño víctima del conflicto son dos. Uno, porque huyó con su familia, es decir, que fue desplazada en razón del conflicto armado, y ese niño o niña tiene una afectación particular, es decir, su familia pudo huir en el caso colombiano porque los amenazaron de llevarse a su hijo o a su hijita, porque han sido violentados sexualmente en razón del conflicto armado y por una serie de motivos más. Es decir, es un niño y niña que acude al Estado para protegerse. O es un niño y niña que terminó en dinámicas de conflicto armado y participación directa en las hostilidades. El niño y niña huye del grupo armado o las fuerzas militares tras un operativo lo rescatan. En todos los casos, los niños y niñas necesitan protección. Los niños que han participado directamente en las hostilidades serán puestos, en el caso de Colombia, en la institución encargada de restablecer los derechos de los niños, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por la otra vía, se inscribirán como víctimas del conflicto armado y empezarán una ruta de restablecimiento de sus derechos hasta que llegue a la compensación como emocional, económica y el poder rehacer un proyecto de vida para ellos y sus familias. Ok, perfecto, María Paula. Estamos conversando con María Paula Martínez. Ella es directora ejecutiva de Save the Children Colombia. Tiene una amplia experiencia en el conflicto armado colombiano y por eso nos parece muy pertinente poder conversar con ella sobre, ya pasamos la etapa Ucrania-Rusia, ahora estamos hablando sobre el conflicto de frontera entre Venezuela y Colombia. Y ya para cerrar, María Paula, me gustaría pues dejar un par de recomendaciones para mis colegas. Los medios de comunicación suelen ver este espacio y tomar nota de lo que se conversa acá. Por eso siempre intento cerrar la entrevista con recomendaciones para que los medios de comunicación funjan un rol protector también de la niñez. Ahora en este conflicto que estamos conversando. Bueno, lo primero es la invitación a los medios de comunicación que nos oyen, tanto del lado de Venezuela como en Colombia, es que se sigan especializando en los derechos de la niñez. En la medida que nosotros como medios de comunicación entendamos cuáles son los derechos de la niñez, cuál es el principio y el interés superior del niño y cómo la voz de los niños y niñas puede ser oída y plasmada respetando sus derechos de imagen, respetando muchos temas de fotografía, video, etcétera, pues su voz y lo que tienen que decir es importante. Entonces, ¿cómo conseguirla? Normalmente es al lado de organizaciones que trabajamos con niños y niñas, organizaciones de base o instituciones educativas en donde esos niños y niñas tienen la posibilidad, en el marco de un gobierno escolar o en el marco de un fortalecimiento de su voz, de aportar a la visión que quieren como país. En Colombia comenzamos muchos procesos, si es en una institución educativa o en una comunidad, soñando con la institución educativa, con el colegio, con la comunidad o con la región o con el departamento o con la provincia que tú quieres ver. Y cuando yo hago esos ejercicios con los niños y niñas, que los invito a los medios de comunicación a hacerlo, lo que quieren ver es un espacio seguro para ellos y sus familias. Y eso significa una infraestructura que no se caiga encima de ellos, significa acceso a los servicios básicos mínimos para sobrevivir, los medios de vida para poder tener acceso a alimentos, medios de vida, nuevas oportunidades y soñar que los niños de América Latina tienen un rol muy importante de hacernos felices. Siempre ganamos tanto Venezuela como Colombia, como muchos países de Latinoamérica, como de los países más felices. ¿Por qué es eso si vivimos tantas tristezas? Porque la capacidad de resiliencia de nuestros pueblos es enorme, infinita, pero tampoco tenemos que tomar ventaja de eso. Contar esas historias, lo que hay detrás de una familia que emigra, lo que hay detrás de una familia que vive en Venezuela, pero lleva a sus hijos al colegio a estudiar en Colombia, las familias que generan todavía su sustento de lado y lado, pues es importante contar, ¿no?, esas historias. Y para eso, pues yo pienso que todo el mundo estaría listo a oírlas. Son
Son historias que nos invitan a seguir protegiendo los derechos de los niños y las niñas y priorizando la inversión en lo que es. Mil gracias, Vanessa. Mil gracias a ti, María Paula. De nuevo, María Paula Martínez es quien nos está acompañando en este momento, en este especial de Secodap Live. Hablamos sobre el conflicto armado, las consecuencias que tienen para la niñez y adolescencia. Nos paseamos por el rol del Estado, el rol de la sociedad civil y el rol de las familias. Gracias por participar con nosotros y gracias por darnos la entrevista, María Paula. Nos despedimos entonces para una próxima oportunidad de este espacio Secodap Live. Mil gracias. Todos digan alto a la guerra contra la niñez. Así es, así es. Hasta luego, gracias.